Diego. Hola Sofía. Hoy vamos a practicar algo muy útil. ¿Algo para una conversación real? Sí, cómo hablar de ti mismo en español. Parece fácil, pero a veces no lo es. Exacto. Muchas personas saben decir su nombre, pero después se quedan en silencio. Sí, como me llamo Diego y ya está. Claro, pero en una conversación natural necesitamos un poco más. No demasiado, solo un poco más. Exactamente. No tienes que contar toda tu vida, solo necesitas abrir una puerta. Una puerta pequeña. Sí, una puerta cómoda. Entonces puedo decir algo simple. Claro, por ejemplo, me llamo Sofía, soy de Madrid, pero ahora vivo en Valencia. Trabajo en una escuela de idiomas y en mi tiempo libre me gusta caminar, leer y tomar café con amigos. Eso suena natural, no parece una presentación de examen. Esa es la idea. Queremos sonar naturales, no como robots. A ver, me llamo Diego, soy de Sevilla, ahora vivo en Barcelona, trabajo desde casa y cuando tengo tiempo libre me gusta cocinar y ver películas. Muy bien, eso ya da mucha información. Y la otra persona puede preguntar algo Exacto. Puede preguntar, ¿qué tipo de películas te gustan? o ¿qué platos te gusta cocinar? Sí, una buena presentación no termina la conversación, la empieza. Me gusta eso. No tengo que decir algo perfecto, solo algo claro. Exacto. Claro, simple y un poco personal. Vamos paso a paso. Primero, el nombre. Puedes decir, me llamo Sofía o también soy Sofía. ¿Cuál es más natural? Las dos son naturales. Me llamo Sofía suena un poco más completo. Soy Sofía suena más directo. Entonces puedo decir, hola, soy Diego. Perfecto. Después puedes decir de dónde eres. Soy de Madrid, soy de México, soy de Argentina, soy de Colombia. Y si vivo en otro lugar, puedo decir, soy de Sevilla, pero vivo en Barcelona. Muy bien, esa frase es muy útil. Soy de Sevilla, pero vivo en Barcelona. También puedo decir, ahora vivo en Barcelona. Sí, ahora vivo en Barcelona. Vivo cerca del centro, vivo en una zona tranquila, vivo con mi familia, vivo solo. Ahí ya estamos entrando en detalles. Sí, pero son detalles simples, no necesitas explicar todo. Por ejemplo, soy Diego, soy de Sevilla, pero ahora vivo en Barcelona. Vivo en un barrio tranquilo, no muy lejos del centro. Muy natural. ¿Y tú, Sofía? Yo soy Sofía, soy de Madrid, pero ahora vivo en Valencia. Vivo cerca del mar y eso me encanta. Eso ya suena más personal, Sí, una frase pequeña puede mostrar algo de tu personalidad. como vivo cerca del centro y me gusta porque puedo ir caminando a muchos sitios. Exacto. O vivo en una zona tranquila y eso me ayuda a descansar. Entonces, no solo digo dónde vivo, también digo por qué me gusta. Eso hace la conversación más humana. Es una diferencia pequeña, pero cambia mucho. Sí, porque no estás repitiendo frases, estás contando algo real. Después viene una pregunta clásica. ¿A qué te dedicas? Sí, esa pregunta es muy común. Y a veces da un poco de miedo. Un poco. Pero se puede responder de forma sencilla. Trabajo en una escuela. Trabajo en una oficina. Trabajo en una tienda. Trabajo desde casa. Soy estudiante. Estoy buscando trabajo. ¿Y si no quiero dar muchos detalles? Puedes hablar de forma general. Trabajo en marketing. Trabajo en ventas. Trabajo con personas. Trabajo con ordenadores. Eso suena más cómodo. No necesito explicar mi puesto exacto. No, solo si quieres. A ver, trabajo desde casa. Paso muchas horas delante del ordenador. A veces es cómodo, pero también puede ser un poco solitario. Muy real y muy natural. ¿Demasiado honesto? No, solo humano. También puedes decir algo más neutral. Trabajo en una empresa pequeña. Mi trabajo es interesante, pero a veces es un poco estresante. Esa frase es muy útil. Mi trabajo es interesante, pero a veces es un poco estresante. Sí, porque no suena negativo, suena equilibrado. ¿Y si estudio? Puedes decir,
estudio español, estudio la universidad, estoy haciendo un curso, estoy aprendiendo algo nuevo. Por ejemplo, estoy aprendiendo español porque quiero viajar más. Perfecto. También puedes decir, estoy aprendiendo español porque me gusta la cultura. O estoy aprendiendo español porque quiero hablar con más confianza. Esa frase me gusta mucho. Quiero hablar con más confianza. Suena como algo que muchas personas sienten. Sí, y por eso funciona. Es simple, pero tiene emoción. Ahora viene la parte más fácil, los gustos. Sí, pero también hay que hacerlo natural. No hace falta hacer una lista eterna. Como me gusta el cine, la música, viajar, cocinar, correr, leer, bailar, nadar. Exacto. Eso puede sonar como una lista de supermercado. Entonces mejor elegir 2 o 3 cosas. Sí, por ejemplo, en mi tiempo libre me gusta caminar, leer y quedar con amigos. O me gusta cocinar algo sencillo y ver una película por la noche. Muy natural. También puedes decir que no te gusta mucho. Eso ayuda. Por ejemplo, me gusta salir, pero no me gustan mucho los lugares con demasiado ruido. Muy buena frase. Me gusta salir, pero no me gustan mucho los lugares con demasiado ruido. Eso ya dice algo de mi personalidad. Sí, también puedes decir, soy una persona tranquila, soy bastante sociable, soy un poco tímido al principio, soy curioso, soy muy organizado. Me gusta la frase, soy un poco tímido al principio. Es muy útil porque muchas personas se sienten así. Puedo decir, soy un poco tímido al principio, pero cuando tengo confianza hablo mucho más. Eso suena muy natural y muy honesto. ¿Y tú? Yo soy bastante tranquila, me gusta hablar con la gente, pero también necesito tiempo para mí. Esa frase es buena. También necesito tiempo para mí. Sí, es una frase simple, pero muy real. Ahora vamos a hacer una conversación completa. ¿Vale? Como si acabáramos de conocernos. Exacto, yo empiezo. Hola, soy Sofía. Encantado, Sofía. Yo soy Diego. Encantada, Diego. ¿De dónde eres? Soy de Sevilla, pero ahora vivo en Barcelona. ¿Y tú? Yo soy de Madrid, pero vivo en Valencia. Vivo cerca del mar y me gusta mucho. Qué bien. A mí me gusta Barcelona, pero a veces hay demasiada gente. Sí, entiendo. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo desde casa. Paso mucho tiempo con el ordenador. A veces es cómodo, pero también puede ser un poco solitario. Te entiendo. Yo trabajo en una escuela de idiomas. Me gusta porque cada día hablo con personas diferentes. Eso suena interesante. ¿Y qué haces en tu tiempo libre? Me gusta caminar, leer y tomar café con amigos. No necesito grandes planes. Me gustan las cosas tranquilas. A mí también. Me gusta cocinar, ver películas y salir a caminar por la tarde. Entonces, tenemos algo en común. Sí, los planes tranquilos. Exacto. Y dime, ¿eres una persona más organizada o más espontánea? Creo que soy bastante organizada, pero también me gusta cambiar de plan a veces. ¿Y tú? Yo soy un poco más espontáneo, pero para las cosas importantes necesito pensarlo bien. Eso suena equilibrado. O intento que suene equilibrado. También vale. Ahora vamos a repetir algunas frases útiles. Frases que puedes usar en una conversación real. Me llamo Sofía. Soy Diego. Soy de Madrid. Soy de Sevilla, pero ahora vivo en Barcelona. Vivo cerca del centro. Vivo en una zona tranquila. Trabajo en una escuela. Trabajo desde casa. Soy estudiante. Estoy aprendiendo español. Estoy aprendiendo español porque quiero hablar con más confianza. Mi trabajo es interesante, pero a veces es un poco estresante. En mi tiempo libre me gusta caminar. Me gusta cocinar y ver películas. Soy una persona tranquila. Soy un poco tímido al principio. Cuando tengo confianza, hablo mucho más. Me gusta salir, pero no me gustan mucho los lugares con demasiado ruido. Necesito tiempo para mí. Me gustan los planes tranquilos. No necesito grandes planes. Me gusta hablar con la gente, pero también me gusta estar solo a veces. Muy bien. Estas frases son simples, pero juntas crean una conversación real. Y no suenan como una lista.
Exacto. La clave es conectar ideas. Nombre, ciudad, trabajo, gustos, una pequeña opinión personal. Y una pregunta para la otra persona. Muy importante. Una conversación no es solo hablar de ti. También es invitar a la otra persona a hablar. Por eso usamos preguntas como ¿y tú? ¿De dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué tipo de planes te gustan? Perfecto. Hoy practicamos cómo hablar de ti mismo en español. Vimos frases para decir tu nombre, tu ciudad, tu trabajo, tus gustos y un poco de tu personalidad. Recuerda lo importante, no tienes que hablar perfecto, solo necesitas empezar con frases claras. Y poco a poco puedes añadir más detalles. Exacto. Ahora te toca a ti. Escribe en los comentarios una frase sobre ti. Por ejemplo, soy de Sevilla, pero ahora vivo en Barcelona. O, en mi tiempo libre me gusta caminar y tomar café. Nos vemos en la próxima conversación. Hasta pronto.